ustedes. Dios les bendiga en este día de martes, día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero ya sabemos que hoy es martes de encontrarnos aquí, en esta red social, y de aquí platicar y conversar con todos ustedes de algún tema. Creo con todo mi corazón que la palabra de Dios puede ser un buen consejero y nos puede ayudar mucho en aquellas cosas que aún no sabemos ni qué hacer, ni cómo resolver, ni de qué manera actuar o proceder en base a aquello que nos está aconteciendo. Entonces sí, me parece importante, o considero es necesario, poder hablar en base a lo que la Biblia nos enseña o lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a nuestra conducta, a nuestra forma de ser, a lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos, la forma en que debemos proceder o no, la forma en cómo tenemos que actuar o no delante de Dios, en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Y la palabra de Dios es una excelente guía para nuestra conducta. Ya le decía Dios a Josué, el líder de Israel, de la nación de Israel, hace muchos cientos de años atrás. Ya le decía Dios que conservara, que meditara en la palabra, en los mandamientos que habían recibido, que meditara en ello de día y de noche, y que no se apartara su conducta o su caminar ni a la derecha ni a la izquierda. A veces eso parece un tema muy religioso, un tema de hay que ser estrictos en cuanto a la palabra de Dios y conservar lo que dice la palabra, eh, respecto a los mandamientos, para no hacernos ni a la derecha ni a la izquierda. Ojo, no estoy diciendo que los mandamientos de Dios sean descartables o desechables o ya estén obsoletos. No, creo que la instrucción del Señor a Josué es de meditar en la palabra y de conducirse conforme a lo que dice la palabra, para que su conducta sea correcta y sus decisiones no lo desvíen ni a la derecha ni a la izquierda de su andar diario. No es una serie de prohibiciones, no es una serie de condiciones acerca de la conducta o del comportamiento que Josué y el pueblo de Israel debería de tener, sino más bien se trata de esta relación que él puede establecer con Dios por medio de la palabra del Señor, y que no solamente eso, sino que esta relación le permita a Josué meditar, pensar, actuar y hacer las cosas que debe de hacer conforme a lo que Dios está mostrando en el camino, para que él pueda tomar las mejores decisiones. Creo que ese es el beneficio de poder meditar en la palabra del Señor, que nos puede ayudar a guiar nuestra conducta, a guiar nuestras relaciones, a guiar nuestras decisiones, para que lo que hagamos en nuestro andar diario sea mejor cada vez. Y ese es el propósito de conversar con ustedes en cada reunión que nos encontramos aquí los martes. Por cierto, una disculpa porque hace 8 días no hicimos la transmisión en martes. Les ofrezco una disculpa por ello, porque sé que algunos de ustedes están esperando y están pendientes de que iniciemos las transmisiones para poder conectarse y estar atentos a lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, cuando yo suspendo, por cualquier situación, suspendo una transmisión, o cancelo una transmisión de martes o de cualquier otro momento, la audiencia en la siguiente reunión disminuye, las visualizaciones de nuestras transmisiones disminuye. Creo que es una manera lógica del algoritmo de castigarnos, para incluso no avisarles a ustedes que ya estamos en vivo y que se puedan conectar a nuestras transmisiones. Ahora eso lo entiendo, y créanme que no es una no es una mortificación el hecho de que nos castigue de esa manera la red social o esta plataforma. En realidad hemos visto que aun cuando no nos están viendo en vivo, ustedes ven los videos, ustedes ven las transmisiones posteriormente. De hecho, hoy compartía con mi esposa y con mi hijo que el número de visualizaciones y el número de alcance que estamos teniendo en esta red social ha aumentado considerablemente, aunque esta semana disminuyó precisamente por la ausencia, que no estuvimos el martes pasado. Disminuyó un poco, pero hemos llegado a mucha más gente de la que quizás nos pudimos haber imaginado. Y no es otra razón, o no es otra cosa más que el hecho
de que ustedes nos hagan favor de ver los videos, de comentar los videos, de dejar un like, de compartir los videos, todo lo que ustedes hacen para poder llegar a más personas y que nosotros podamos compartir este mensaje con más gente. A nosotros nos da mucha alegría saber que son más las personas que nos están viendo. Tenemos unas fallas terribles con el internet. De hecho, ya hizo una pausa muy larga al inicio de la transmisión por causa de la falla en nuestro servicio de internet. De verdad, hemos tratado de encontrar la manera de resolverlo, mejorando la calidad de la transmisión, pero pues definitivamente dependemos del servicio que se nos brinda y eso pues no está cubriendo nuestras necesidades más esenciales durante las transmisiones que tenemos aquí en la comunidad Manto Nuevo. Así es que discúlpenos de todas maneras si se interrumpe mucho la transmisión o hay o se corta o cualquier otra cosa que no permita que el mensaje esté completo lo mejor posible durante la transmisión. Pues estamos grabando el audio y pues lo estaremos subiendo, compartiendo con ustedes posteriormente. Haremos el esfuerzo mientras el internet nos lo permita. Estaremos haciendo el esfuerzo para conversar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse a estas transmisiones. Les bendigo en el nombre de Jesús y gracias también por su compañía. Elizabeth Merino dice: bendiciones, hermano, para usted. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga también a ti. Bendiciones a tu familia. Un abrazo bien grande y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y a los que nos vean posteriormente y no nos hayan podido acompañar en vivo, pero se conectan después para escuchar estas conversaciones que tenemos, pues gracias también por hacerlo. Gracias también por dejar tus comentarios. No importa que ya no estés en vivo o que no nos estés viendo en vivo. De igual, deja tus comentarios, que a mí me avisa en la red social que dejaste un comentario, que dejaste un like, que compartiste el video. De verdad, gracias. Gracias a todos ustedes. El Señor les bendiga y nos ayude a todos nosotros, nos ayude a crecer espiritualmente, a crecer en nuestra relación con Dios y podamos tener un avance en nuestras vidas, mejorando nuestras situaciones, tomando mejores decisiones cada vez y sobre todo que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Así es que un abrazo fuerte y bueno, vámonos al tema. El domingo pasado, desde la comunidad, desde el templo de la comunidad Manto Nuevo, di un tema que creo que fue de mucha bendición para muchas personas. Creo que es uno de los temas más vistos en las transmisiones que tenemos en vivo desde la comunidad, desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. Es uno de los temas con más visualizaciones que hemos tenido, porque me parece que una de las cosas que queremos saber o que queremos experimentar es la justificación y entender que es una justificación por gracia. La mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y hemos aprendido, por muy pequeño que sea, un poco de la palabra del Señor, sabemos y creemos en la justificación que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia, por la fe que tenemos en nuestro Señor, y ahora somos llamados justos delante de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades o capacidades espirituales o litúrgicas, simplemente ha sido por gracia. Y hoy somos llamados justos delante de Dios, aceptados delante del Padre como hijos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Partiendo de eso, que es lo que hablamos el domingo pasado, mencionaba algunas cosas que considero son importantes que nos dice el libro de Romanos, que somos justificados pues por la fe, que deberíamos estar contentos, tener esa confianza, ese gozo que produce la confianza que tenemos en nuestro Señor para esperar esta palabra que usa Pablo, que es gloriarnos, que es estar felices, estar gozosos, muy completamente dichosos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Partiendo de eso, hablando de eso, y sabiendo que somos justificados por la fe, es importante recordar lo que hemos venido aprendiendo que nos dice el apóstol Santiago. Ya lo mencionaba el domingo de manera rapidita, así como muy sobrepuesto en la conversación, pero es importante que podamos ver lo que Santiago nos dice acerca
de la manera en cómo nosotros nos concebimos o como nosotros nos miramos delante del Señor. Ponía el ejemplo de este experimento, solo estoy recordando algunas cosas para poner una base y avanzar en este tema que quiero hablar con ustedes esta noche. Hablábamos de este experimento que se hizo por el doctor Robert Kleck, que habló, este experimento que se llama la cicatriz de Dartmouth, que es un experimento social donde a una persona se le hizo una cicatriz, él se mira en el espejo, después se le quita la cicatriz, es una cicatriz de maquillaje, y se le quita ese maquillaje que representa esa cicatriz, pero a él no se le dice que se le quitó y es enviado a interactuar con otras personas, y entonces él siente o cree que está siendo rechazado por esa cicatriz que se le hizo con el maquillaje, y él cree que la sigue teniendo y la gente lo rechaza, la gente no lo trata bien, la gente lo menosprecia, la gente lo mira con cierto recelo, cuando en realidad él ya no tenía esa cicatriz. Y les comentaba de este experimento porque a mí me parece interesante en la comparación que hace el apóstol Santiago en su carta, en este capítulo 1, donde nos habla precisamente de esas cicatrices que nosotros nos ponemos. Ya lo mencionaba el domingo. De pronto nos dicen o nos etiquetan con ciertas palabras, con ciertos apodos, con ciertos motes, que para referirse a nosotros, que somos tontos, que somos ineptos, que somos olvidadizos, que somos inútiles. Se nos dice que somos gordos, que somos altos, que somos chaparros, que somos feos, que somos egoístas, o sea, cualquier cosa que con el que se trata de etiquetarnos, con el que se trata de identificarnos. Es decir, estos apodos, estos títulos, estas etiquetas que se nos ponen, tratan de darnos o buscan darnos identidad. Que nosotros creamos que somos lo que dice eso, lo que dicen esas personas, lo que dice la gente acerca de nosotros. Y cuando hablan acerca de nosotros en ese sentido, tratando de poner alguna palabra o algún apodo o alguna manera de referirse a nosotros, es que nosotros perdamos la identidad que tenemos, la identificación, la manera en cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos a nosotros mismos. Eso es lo que busca esto, que perdamos esa identidad y seamos cualquier otra cosa que se ha dicho acerca de nosotros. Y algunos de esos motes o algunos de esos títulos son en el sentido ofensivo, es decir, de manera discriminatoria, señalándonos o calificando defectos que la gente considera que nosotros tenemos, y de alguna manera son títulos, apodos, motes que la gente nos pone, o la sociedad nos pone, o el mismo diablo nos pone, para que nosotros creamos que somos eso. Y entonces perdamos nuestra identidad de manera agresiva, ofensiva. Hoy se les llama bullying, pero se trata de poner estos apodos para que nosotros creamos que somos o nos identifiquemos con esos apodos y nos sintamos completamente perdidos en lo que realmente somos. Y entonces tomemos estos apodos como propios, como nuestros. Pero es curioso, pero también se nos quiere hacer perder la identidad a través de cosas que parecen buenas. Es decir, que se nos diga cosas que parecen interesantes o que son motivadoras o alentadoras para que tengamos cierto estilo de vida o cierto comportamiento, para que nosotros pensemos que somos eso que también se nos dice que somos empoderados, que somos poderosos, autosuficientes, independientes, que somos vencedores por nuestras propias fuerzas, que nosotros tenemos la capacidad de alcanzar, de lograr. Y esta motivación o esta manera de motivar a las personas también es una manera de perder la identidad, porque son cosas que tienen que ver más con lo que sentimos que con lo que realmente somos. Creo que ese es el efecto de la cicatriz de Dartmouth, que creer que tenemos una cicatriz, creer que tenemos una característica de nosotros que nos define como personas.
entiendo que el experimento tenía una razón de ser y querían demostrar algunas características de la conducta humana, pero yo lo llevo a lo que nos dice, como les decía hace un momento, a lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 de su carta, en los versículos del 19 al 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Perdón, es que tengo aquí otra versión. Pongo la versión que normalmente tenemos todos, que es la Reina Valera, y déjenme leer esta versión. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ya lo platiqué también el domingo, hablamos de este pasaje también, y le di un enfoque acerca de la mansedumbre y de la capacidad que nosotros tenemos para recibir esta manera en la que Dios nos ve, la manera en como Dios nos dice que somos, las cosas que Dios dice que somos, no las que sentimos, sino las que somos. Dios habla acerca de nosotros por lo que somos. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos redimidos, somos justos, somos santos, en fin. Dios no nos habla acerca de cómo nos sentimos con Él, cómo nos sentimos delante de Él. Dios nos enseña que los sentimientos están en nosotros, pero que tenemos un espíritu en nosotros que Él nos ha concedido, que es el de dominio propio. No somos vulnerables a nuestras emociones cuando nosotros nos conducimos en el espíritu para poder ser guiados en lo que Él quiere que nosotros hagamos y como quiere el Señor que nos conduzcamos. Pero batallamos todos, ustedes, yo, el más espiritual de los cristianos, también tiene momentos en los que va a batallar con lo que siente, porque no podemos apartar nuestros sentimientos de nuestra persona. Es decir, fuimos creados de parte de Dios. Dios nos hizo con la capacidad de sentir. El poder sentir nos permite distinguir entre la tristeza y el gozo. El poder sentir nos permite diferenciar entre el odio y el perdón y el amor. Nos permite diferenciar entre la alegría que pudiéramos sentir en algún momento o la angustia que pudiéramos tener en otro, la desesperación que pudiéramos experimentar por alguna circunstancia, pero también la satisfacción de saber que hemos sido liberados con ese sentimiento de libertad, de triunfo de aquello que hemos logrado superar. Los sentimientos están en nosotros y podemos distinguir una cosa de la otra. También eso nos permite poder orientar un poco nuestro sentido espiritual para poder discernir entre el bien y el mal. Los sentimientos no determinan qué es bueno y qué es malo. No, los sentimientos no determinan eso. Es la palabra del Señor y el Espíritu de Dios que está en nosotros que nos permite distinguir qué está bien y qué está mal. Sin embargo, los sentimientos que tenemos nos permite en cierta manera poder identificar que guardar odio o tener odio en el corazón no nos va a llevar a nada beneficioso, ni es tampoco mandato del Señor que tengamos rencor en el corazón. De hecho, tenemos que aprender a perdonar conforme al mandato de la palabra de nuestro Señor, que Él nos dice que perdonemos y que podamos experimentar el perdón de Dios de manera plena, porque en el momento en que nosotros perdonamos, también somos perdonados. Experimentamos, entendemos el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Así es que los sentimientos no están mal en nosotros, no son un problema, no son un pecado, lo que sentimos no está mal. Pero cuando nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que sentimos, entonces nos quedamos con una percepción de lo que somos en base a lo que sentimos. Nuestras vidas están puestas en una balanza donde lo que se determina hacia dónde nos vamos a hacer es lo que sentimos
o lo que somos. Y entonces, cuando pesa más lo que sentimos, seguramente tomaremos decisiones en base a nuestras emociones y no en base a nuestras convicciones. Cuando tomamos decisiones no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que somos, por nuestra identidad como seres humanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cuando tomamos decisiones en base a nuestra identidad y a lo que somos, entonces eso involucra mucho nuestras convicciones y estaremos tomando mejores decisiones con mejores resultados que a lo que nos llevan nuestras emociones. No es el tema por donde quiero ir, pero quería dejarlo porque ya no lo mencioné, ya no hablé de eso el domingo, pero hoy quería ponerlo aquí porque nos va a permitir avanzar en lo que quiero hablar con todos ustedes. Así es que Blanca Reyes nos dice, nuestra porción de fe nos ayuda a poder vivir con nuestros sentimientos. Nuestra porción de fe nos ayuda a poder vivir con nuestros sentimientos. Saludos, Pastor Axa. Saludos, hermana Blanca. Dios te bendiga. Sí, entiendo lo que nos quiere decir Blanca. Tenemos sentimientos, pero también tenemos una porción de fe que nos ha sido dada. Esa medida de fe que el Señor ha puesto en nosotros nos va a ayudar a poder vivir con lo que sentimos. De cierta manera, si completamos con lo que yo estaba diciendo hace un momento, lo que nos dice la hermana Blanca, es que nuestra fe nos permite vivir con lo que nosotros sentimos. Si tomamos esta palabra como el hecho de lo que mencionaba yo al principio, de que es por medio de la fe que nosotros hemos recibido la justificación del Señor, pero también por medio de la fe, esta medida de fe que el Señor nos ha dado también nos permite a nosotros poder saber y creer que en lo que hemos recibido también como los frutos del Espíritu, también está el haber recibido este Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que nos permite a nosotros tener dominio propio. El dominio propio es aquello que nos permite controlar, es la templanza de nuestro carácter, es no dejarnos explotar por un sentimiento, tampoco, tanto como para el lado explosivo del enojo, de la ira, como para el lado de la tristeza y del dolor, o de la euforia y la alegría incontrolable que no sabemos ni cómo calmarnos. Creo que la Biblia nos dice con mucho acierto que podemos, hablando de estos sentimientos, podemos llorar con el que llora, podemos reír con el que ríe. Es decir, está en nosotros poder tomar dominio sobre lo que sentimos para poder andar en la fe que tenemos sin que perdamos la identidad. Creo que algo que es importantísimo es esta metáfora que usa Santiago para hacer referencia a saber quiénes somos con la metáfora de mirarnos en el espejo. Volviendo al ejemplo de la cicatriz de Dartmouth o de Dartmouth, perdón, que hablamos el domingo y que acabo de mencionar hace un momento, volviendo a ese ejemplo, las personas primero se les dibujó una cicatriz con maquillaje y ellos vieron esa cicatriz en el espejo y después de haberse visto en el espejo les quitaron la cicatriz, pero ellos ya no supieron que se las habían quitado. Ellos creían que tenía la cicatriz. Creo que eso es lo que pasa con nosotros. De pronto estas palabras, estos apodos, estos títulos con los que se nos tilda o con lo que se nos nombra, el de tonto, el de gordo, el de feo, el de alto, el de chaparro, el de refiriéndose a nuestro color de piel, a nuestro estatus socioeconómico, a nuestro nivel de educación, en fin, cualquiera que sea la palabra que busque ofendernos o etiquetarnos o darnos una identidad que no nos corresponde y que no es lo que Dios habló acerca de nosotros, esa manera de trabajar con nosotros en nuestra cabeza y en nuestros sentimientos es este experimento de la cicatriz de Dartmouth, donde creemos que se nos ha puesto en la cara una cicatriz y que andamos con esa cicatriz por el mundo. Y entonces actuamos no en base a lo que somos, sino en base a lo que creemos que traemos en el rostro, a esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Santiago lo dice de esta manera. Santiago dice, cuando tú oyes la palabra de Dios y no la pones por práctica, eres como el hombre que se mira en el espejo y después se le olvida cómo es. Después se olvida realmente de su vida, de su identidad.
Mirarnos al espejo es una metáfora que usa Santiago para referirse a por supuesto, es real. Cuando tú te miras al espejo, no recuerdas con precisión cómo estabas. Cuando te miraste, te haces una idea que así estabas, pero en el transcurso del espejo al auto, al trabajo o de regreso, ya no estás igual que como cuando saliste en la mañana. Y sin embargo, muchas personas se definen a sí mismos o creen que tienen esa definición de sí mismos por lo que creen que percibieron de esa imagen del espejo. Ahora esa imagen del espejo puede ser la voz de alguna persona, algún artículo, algún video en las redes sociales, un TikTok que te dice que si pesas tanto o mides tanto, eres tal o cual persona, que tu apariencia, lo que gastas, cómo inviertes, cómo tratas a los demás, esas características que tratan de sembrar en nosotros como si fuera nuestra identidad. Creo que es ese mensaje que te da el espejo. El espejo te dice cómo deberías de ser, es decir, la identidad que nosotros adquirimos es la identidad del espejo, es lo que el espejo nos está diciendo que somos. Pero en realidad lo que la Biblia nos enseña es que nosotros somos no por lo que dice la imagen del espejo, sino por lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. El consejo de Santiago es, cuidado con lo que miras en el espejo, porque te puede hacer una idea de ti mismo, pero si tú eres hacedor de la palabra, no te dejarás convencer por lo que el espejo dice, sino que te dejarás convencer y hablará a tu corazón y fundamentará tu existencia y tu forma de ser, lo definirá lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos buscando un aprendizaje, un conocimiento, acercarnos más al Señor, aprender las cosas que la Biblia nos enseña, memorizar el texto bíblico, conocer de la historia de los pasajes bíblicos o simplemente encontrar paz y consuelo en el consejo de la palabra de Dios. Y algo que omitimos generalmente o que pasamos por alto al leer la palabra de Dios es que la Biblia nos está definiendo. La Biblia está forjando nuestro carácter para que nosotros seamos lo que Dios dice que somos. La Biblia habla de que seamos misericordiosos, como Dios es misericordioso, que perdonemos como Dios nos perdona, que amemos como Dios nos ama, que seamos generosos como Dios ha sido generoso con nosotros, que hagamos las cosas que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que hacer. Vivimos cada día, actuamos cada día conforme a lo que sentimos. Nuestros sentimientos rápido reaccionan a lo que pasa. Si alguien te habla fuerte, si alguien te dice un comentario, si alguien hace una observación a lo que tú hiciste, lo primero que sale no son tus convicciones. Y no te estoy ofendiendo, pero también nos pasa a todos los que creemos en Dios, a todos los cristianos, lo primero que va a reaccionar en nosotros son nuestros sentimientos. Por eso nos enojamos, por eso nos ponemos tristes, por eso nos ofendemos con facilidad, por eso actuamos y reaccionamos en el entorno de lo que estamos en base a lo que sentimos. Ahora, no está mal que tengas sentimientos, porque tampoco se trata de que al rato tengamos problemas mentales por tratar de controlar nuestros sentimientos, sino que tengamos la capacidad de saber que lo que estoy sintiendo no me define como persona. Es decir, si alguien me dice es que eres un tonto, o eres un flojo, o eres un inútil, quizás mi reacción inmediata sea, pero ¿por qué me dices eso? ¿O por qué yo no soy eso? Y me enojo y reacciono y empiezo a contestar y al rato tengo un pleito enorme. Ok, no puedo quizás, no puedo evitar tener esa reacción. Pero lo que sí puedo hacer a través del dominio propio, a través de lo que Dios hace por nosotros, lo que sí puedo hacer es eh, tener dominio para entender que ese es un sentimiento que tengo, es decir, es una reacción, mis sentimientos brotaron, florecieron ahí en mi conducta y reaccioné. Ok, tengo que entender que ese es un sentimiento, mi reacción es un sentimiento, no es lo que yo soy. Lo que yo soy es lo que tengo que aprender en la Biblia. Santiago nos dice, sé alguien que lee la Biblia,
que se mira en la palabra de Dios, pero la mejor forma de ser esa imagen de la Biblia es haciendo lo que la Biblia dice. Es decir, yo tengo que perdonar, yo tengo que tener misericordia, tengo que tener amor al prójimo, tengo que amar de manera incondicional como lo enseña la palabra de Dios, tengo que mostrar generosidad, tengo que tener la disposición de lo que la Biblia me enseña por los demás para ayudar a los demás, pensar en los demás antes que pensar en mí mismo. Son cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de quiénes somos. Cuando hablamos de hacer la palabra de Dios, mucha gente piensa que solamente consiste en guardar los mandamientos. Es decir, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no usarás el nombre de Dios en vano y todo lo que tenemos ahí como mandamiento. Decimos, yo estoy guardando los mandamientos porque no robo, porque no digo mentiras, no uso el nombre de Dios en vano, porque no he matado a nadie, no pienso hacerlo. Entonces estoy haciendo la palabra. Pero en realidad, la palabra de Dios no son 10 mandamientos solamente. La palabra de Dios es todo eso que el Señor Jesús y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero enfoquémonos a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Es todo lo que el Señor Jesús habló y dijo que nosotros teníamos que hacer. Porque incluso la Biblia nos enseña que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es considerado como pecado delante de Dios. Es decir, nosotros nos preocupamos mucho por guardar los mandamientos de Dios, pensando que solamente guardando los mandamientos de Dios estoy haciendo la palabra de Dios. Y dejamos de hacer muchas cosas que no están dentro de la lista de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están ahí como un resumen completo, digamos, yo lo entiendo así. Los 10 mandamientos son como un resumen de todo lo que la Biblia nos enseña que nosotros deberíamos de practicar de manera cotidiana sin perjudicar a los demás. El propósito de los 10 mandamientos, si usted lo ve y observa los 10 mandamientos, se dará cuenta que muchos lo ven como una lista de prohibiciones. Pero yo creo que es una manera de tratar al prójimo con respeto, de tratar al prójimo con el amor que Dios dice que debemos de tratar al prójimo. Y creo que eso es lo que hacen los 10 mandamientos. Es como un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia acerca de mi trato hacia los demás y cómo debo de conducirme hacia los demás. No robo, no porque me voy a ir a la cárcel o porque Dios me va a mandar al infierno. No robo porque lo que está ahí es de alguien más. Le pertenece a alguien más, le costó trabajo conseguirlo, le costó su esfuerzo, su dedicación, lograr obtener esas cosas como para que yo esté pensando en quitársela. No miento porque no porque no me vayan a cachar en la mentira. Miento porque cuando yo miento escondo la verdad de aquellos que necesitan oírla. Y las personas necesitan saber lo que está pasando. Cuando hablamos de la conducta que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos explica Santiago es que cuando tú leas la palabra de Dios, no solamente se trata de memorizarla y de conocerla, se trata de hacerla. Porque cuando tú la haces, constantemente te estarás reflejando en la palabra de Dios y estarás viendo lo que Dios mira que tú eres. Otra vez, no se trata de sentimientos, se trata de identidad, de lo que nosotros somos, de lo que tú y yo somos delante de Dios. Por eso es importante que este experimento de la cicatriz de Dartmouth nos explica o nos hace ver que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las etiquetas, digamos por las cicatrices que fueron puestas en nosotros. Incluso quiero hablar o quiero mencionar cicatrices como traumas del pasado, como heridas del pasado, cicatrices de cosas que sucedieron antes, cicatrices de cosas reales, no supuestos, no imaginarios, no sentimientos, cosas reales que te pasaron, que te ofendieron, que te mintieron, que te traicionaron, que te defraudaron, que te robaron, y eso deja cicatrices en tu vida. Y entonces muchas veces nosotros actuamos en base a esas cicatrices y pensamos que las cicatrices siguen ahí por algo y decimos, no, pues yo ya viví eso, yo ya lo aprendí, a mí no me vuelven a tomar el pelo. No vuelvo a caer en la trampa, como les explicaba el domingo. Entonces, lo que evita que caigamos en la trampa creemos que son nuestras cicatrices. Pero aún acerca de esas cicatrices el Señor habla de la sanidad
de nuestro corazón. En Lucas capítulo 4, el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto he venido, entre todas las cosas que dice, porque he venido a dar sanidad a los heridos de corazón. Nosotros somos sanados en nuestras vidas por el Señor Jesús, porque aún las cicatrices no deberían de determinar lo que nosotros somos. Son antecedentes, son experiencias, son sucesos que nosotros tenemos que quizás no vamos a olvidar nunca, pero que no nos definen en lo que somos. Un trauma, una herida, un abuso, alguna violencia contra ti, algo que se haya hecho contra tu persona, no te define. Por más grande que sea la cicatriz, por más visible que sea ante los demás esa cicatriz, y por más que muchos sepan lo que te sucedió o lo que te aconteció, incluso lo usen como un arma contra ti, no significa que eso te define. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Por eso es importante que hagamos lo que la Biblia nos enseña. No solamente respecto a los 10 mandamientos, porque el llamado para nosotros no solamente es guardar los 10 mandamientos, o los 367 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, o los 1000 y tantos mensajes de los versículos, de los textos, que son una orden definitiva de parte de Dios para nosotros respecto a algo que tenemos que hacer. Quizás haya más de 1000 o quizás haya más de 10,000 mandatos en la palabra de Dios, que si fuésemos literalmente a la palabra y tratáramos de hacer cada uno de ellos, definitivamente no nos alcanzaría la vida, ni 2 vidas, ni 10 vidas para poder cumplirlo todo. Pero creo que todo eso lo podemos concretar o lo podemos llevar a la práctica para ser lo que Dios dice que somos, es hacer lo que en la Biblia está escrito. Ese es el consejo de Santiago. Hagamos lo que en la palabra de Dios está escrito. Dice Santiago, déjeme leerle esta parte. Santiago capítulo 1, dice la hermana Elizabeth Rivera, mantenernos firmes en la identidad que nos da Dios, y nos dice la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de una identidad a imagen conforme a la semejanza de Dios, no de la identidad de la imagen del espejo. Hay que tener cuidado de lo que dice el espejo y callar esa voz. Claro que sí. Gracias, hermana Elizabeth, por su comentario. Claro que sí, dice que las palabras... Ay, perdón, es que no me ayuda mi celular. Creo que mi dedo... No, aquí está, aquí está. Que las palabras que otros dicen de mí no definen quién soy. Y lo que yo soy es lo que me define la palabra de Dios, siendo un hacedor de la palabra. Es correcto. Gracias, hermana Elizabeth. Resumió en unas líneas lo que yo tengo diciendo hace 30 minutos. Así es que gracias, hermana. Gracias, hermana Elizabeth. Dios le bendiga. Bien, tomando esto, o sea, considerando esto, es importante lo que nos dice Santiago. Santiago nos enseña que seamos hacedores de la palabra. Hermano, yo les he explicado, hermana, les he explicado en otro momento. ¿Por qué decimos que un herrero es herrero? Es decir, alguien que se dedica a la herrería, ¿por qué le decimos que es un herrero? ¿Por qué? Miren, hablábamos hace rato con mi hijo y una de las cosas de las que platicábamos era de cuando un joven termina la universidad. Y cuando termina la universidad tiene que hacer 2 cosas. Una, dependiendo de la universidad, claro, tiene que hacer servicio social, que ese es obligatorio prácticamente en todas las universidades. Y otro, dependiendo de la carrera, que se llama prácticas profesionales. Y hablábamos precisamente de que una persona que tiene que ver con el conocimiento de la salud o el área de la salud necesita obligatoriamente hacer prácticas profesionales, porque esas prácticas profesionales le van a permitir a la persona poner en práctica el conocimiento que ya recibió a lo largo de la carrera. No solamente es decir, ya me titulé, soy, no sé, soy médico cirujano general y ya tengo mi título. Ok, ¿dónde hiciste tus prácticas? ¿Dónde hiciste tu internado? ¿Dónde hiciste tus residencias? Porque todo eso tiene que hacer un médico o una persona que estudia medicina, tiene que hacer todas esas prácticas para que al final de todas ellas se le gradúe, si es que termina y si es que lo hace bien, se le gradúe y se le diga, ok, usted no solamente estudió medicina, usted practicó la medicina en este tiempo que estuvo estudiando o que estaba como estudiante y entonces hizo la práctica de la medicina. Entonces puede haber
muchas carreras o muchos estudiantes o muchas personas que obtienen un título, pero no necesariamente ese título dice que esa persona es médico, enfermera, cirujano, odontólogo, veterinario, ingeniero, abogado. No solamente el título puede decir que lo es, pero la práctica dirá qué calidad de médico es. Cuando hasta que lo ves dando consulta, hasta que lo ves litigando en los despachos jurídicos, hasta que lo ves construyendo un edificio o un aparato que requiera el conocimiento de un ingeniero, hasta entonces, hasta ese momento, sabrás qué calidad de profesionista o de carrera estudió esa persona y qué calidad de profesionista es. Para nosotros, no estoy hablando de que tenemos calidad como cristianos. Acuérdese, yo le he enseñado que no somos calificados delante de Dios como buenos cristianos o malos cristianos. Somos cristianos. O eres cristiano o no lo eres. No hay una calificación de los buenos, de los intermedios, de los más avanzados, de los superpoderosos que van a conquistar al mundo. No, somos llamados hijos de Dios, somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo. Pero veremos qué calidad de vida llevamos conforme más ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y de cómo debemos vivir. Y entonces, sí somos lo que hacemos. Por eso Santiago nos dice, hermano, no eres, hermana, no eres lo que dice el espejo de ti. No eres, y ese espejo puede ser, como decía la hermana Blanca, perdón, la hermana Elizabeth, como decía la hermana Elizabeth, este, pueden ser esas voces que dicen cosas acerca de nosotros. Pero la mejor forma de saber quiénes somos y cómo somos y que somos cristianos es poniendo en práctica lo que la Biblia dice acerca de lo que debemos de hacer. Tú y yo, todos los días, tenemos la oportunidad de escribir nuestra identidad, de escribir lo que somos delante de Dios. Él ya dijo lo que somos. Él ya habló acerca de nosotros. Él ha explicado a lo largo de los siglos y a lo largo de las eras y de las generaciones. Él ha explicado quiénes somos para Él. Y lo que Él ha explicado a través de hombres de fe, a través de mujeres de fe, a través de testimonios, de señales, milagros y prodigios, ha Él explicado lo que nosotros somos. Pero tú y yo tenemos que poner en práctica lo que Dios dice que somos. ¿Dónde encontramos eso? Es aquí, en la palabra de Dios. Es aquí donde encontramos lo que Dios dice acerca de nosotros. Y es aquí donde podemos experimentar y vivir lo que enseña la palabra de Dios. No se trata de cuán religiosos podemos ser. No se trata de cuánta espiritualidad podemos derrochar por el mundo. Se trata de que seamos lo que la Biblia dice que somos. Se trata de que hagamos lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y aun cuando lo hiciéramos, y aun cuando practicáramos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, terminaríamos entendiendo las palabras del apóstol Pablo cuando dice, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso dice, perdón, lo dijo el Señor Jesús acerca de los siervos. Cuando el siervo va y trabaja en el campo, y hace todo lo que tiene que hacer y regresa a la casa. Y entonces él dice el Señor Jesús, el siervo entra a la casa y cuando empieza a querer descansar, el amo le llama y dice, ahora atiéndeme siervo, ya estuviste allá trabajando, ahora ven y atiéndeme a mí. Y entonces el siervo tiene que atender al amo y servirle. Y dice el Señor Jesús, aún ese siervo que tiene que hacer eso, el siervo debe de decir para sí mismo, siervo inútil soy, porque lo que he tenido que hacer, eso he hecho. Y entonces cuando tú y yo hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña y hacemos lo que la Biblia nos enseña, entonces lo único que estamos haciendo es lo que teníamos que hacer desde el principio. Desde el momento en que fuimos llamados al Señor, aprendimos, conocimos, reconocimos lo que la Biblia nos enseña y tomamos las enseñanzas de la palabra como reglas, como mandamientos, como mandatos, como instrucciones, como consejos, como guía de la manera en que deberíamos de vivir. Y entonces ponemos en práctica la palabra. Practicamos lo que la Biblia nos enseña. Practicamos lo que la Biblia nos muestra que tenemos que hacer. No buscamos, o no perdón, no busquemos ser los religiosos perfectos. No busquemos ser los perfectos cristianos. Busquemos ser lo que Dios dice que somos. Lo que Dios habla acerca de nosotros.
ser el papá más maravilloso de la tierra, ser la mamá más amorosa de la tierra, la más generosa, la menos egoísta, el papá más prudente, más inteligente, más sabio que tus hijos puedan tener, ser la esposa, cuando hablamos de las esposas, hablamos de la mujer de Proverbios 31, y decimos, wow, esa mujer virtuosa, sé eso. Y no se trata de poner estándares muy altos, que decimos, pastor, pero es que es imposible ser el varón perfecto, es imposible ser la mujer de Proverbios 31, es imposible ser el hijo perfecto como Jesús lo fue, es imposible cumplir todos esos estándares que se plantea la iglesia que deberíamos de vivir, ¿no? Yo no estoy diciendo que logres esos estándares. Tenemos un solo estándar, ser a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, incluso para llegar a esa estatura, dice la Biblia que estamos siendo equipados constantemente para poder cumplir el propósito de las buenas obras a las que fuimos llamados a hacer. Así es que ni siquiera es imposible poder llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera eso es imposible. Pero nos encontramos con la gran dificultad de poder llegar a cubrir un estándar que se nos plantea delante de nosotros que debemos de cumplir. Y cuando tú lees la palabra del Señor te vas a encontrar con los consejos más simples, como perdonar. Pastor, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. No, no es que cueste mucho trabajo, es que no queremos. Vamos a encontrar consejos en la palabra de Dios como de amar a tu prójimo. Pastor, pero es que mi prójimo no coopera, no ayuda. Yo lo quiero amar, pero él no se deja, es imposible, no colabora en que yo lo ame. Y entonces ponemos 1000 pretextos, ponemos 1000 condiciones para poder hacer o cumplir lo que la Biblia nos manda que debemos de cumplir. Y Santiago dice, Santiago capítulo 1, bienvenidos a los que van llegando, que se van conectando, gracias por sus saludos, los estaremos leyendo más adelante. Gracias en verdad. Dios sea con todos ustedes. La pastora Ceci dice saludos a todos, bendiciones, gracias pastora Ceci. María Paula García Gino nos dice Dios los bendiga. Gracias María Paula, Dios también te bendiga a ti. Un abrazo fuerte hasta casa, hasta allá en donde estás. Ok, Santiago capítulo 1, perdón, pero es que parece que redundo diciendo lo mismo, pero quisieras poder saber que he logrado transmitirles esto para que les quede claro acerca de quiénes somos y la identidad que tenemos. Y sobre todo, eh, eh, podamos tener esa mansedumbre de la que habla Santiago, que va a producir ese cambio. Hermano, el cambio que estamos anhelando tener, a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente me trata mal? ¿Por qué me va mal con los demás? ¿Por qué las personas son así conmigo? ¿Por qué la gente no me aprecia o no me valora o no me respeta? Nos hacemos cuestionamientos acerca de la reacción de los demás hacia nosotros. Y ese es el ejercicio de la cicatriz de Dartmouth. Es decir, cómo reaccionan los demás a mi cicatriz, cómo se comportan los demás hacia mi persona, a lo que yo soy, a mis traumas, a mis heridas del pasado, a mi situación actual, a mi crisis económica, a mi enfermedad, y empezamos a ponernos esas cicatrices en nuestros rostros para que la gente nos mire con cierto recelo, con lástima, con asco, porque tenemos una cicatriz que determina quiénes somos. Pero Santiago nos dice, no es por ahí, hermano. No es por ahí. Dice, versículo 22, estoy en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El gran problema que tenemos es que nos engañamos creyendo que nosotros estamos bien y los demás están mal. Que nosotros sí hacemos lo que la Biblia dice. Que nosotros sí guardamos los mandamientos y a lo mejor guardamos los 10 mandamientos o a lo mejor guardamos los 367 o a lo mejor guardamos los 1521 o los 10.283 o los 100.500, me estoy inventando números por supuesto. Pero nosotros sí hacemos lo correcto. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Pero lo único que estamos haciendo es ser oidores olvidadizos. Es decir, ya se me olvidó lo que la Biblia dice.
Ya se me olvidó que tengo que amar al prójimo, ya se me olvidó que tengo que ser generoso, ya se me olvidó que tengo que perdonar incondicionalmente, ya se me olvidó que tengo que dar la túnica junto con la capa, que si tengo 2 platos de comida tengo que dar uno, que si puedo ayudar a alguien, lo haga, que ore por los enfermos, que ofrende, que diezme, que me congregue, que haga lo que tengo que hacer, que cumpla con lo que la Biblia me enseña, que cumpla con lo que la palabra de Dios me está mandando que haga, porque eso me define a mí como persona. Me define con lo que soy, porque soy un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. Hacemos y aprendemos de la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y no te estoy diciendo que te memorices la Biblia solamente. Hazlo, si puedes hacerlo y tienes una memoria privilegiada, memoriza la palabra. Es maravilloso memorizar la palabra. Pero no solamente se trata de oír o memorizar, se trata de hacer. Tu vida y mi vida consisten, como creyentes, como hijos de Dios, consiste en hacer lo que la palabra de Dios dice. Y créeme, cuando tú empiezas a hacer lo que la palabra de Dios dice, empiezas a tener un criterio sano, un pensamiento crítico. Y entonces vas a ver cosas que vas a decir, ah, caray, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Hay algunos hermanos, pastores, que me critican mucho por mi opinión acerca de la política o por mi opinión acerca de la geopolítica, lo que está sucediendo en el mundo, principalmente en algunas situaciones que ya he mencionado antes. Y me cuestionan y me dicen, pastor, pero usted está en contra de lo que la Biblia dice. No, no estoy en contra de lo que la Biblia dice, porque hay cosas muy específicas de la Biblia respecto al pueblo de Dios, por ejemplo. Pero también la Biblia es muy específica acerca del trato que debemos de dar a las personas. Y entonces no se contradice la Biblia, nos contradecimos nosotros. Cuando tú lees en la palabra de Dios que debes de perdonar, pero alguien te ofendió tan grande o fue tan fuerte la ofensa que tú no sientes en tu corazón el poder perdonar a esa persona que te ofendió o que te hizo daño, estás en contradicción con la Biblia, porque te estás volviendo en un oidor de la Biblia. Ya oíste de la palabra de Dios que tienes que perdonar. Ya te memorizaste el texto de la Biblia de Mateo capítulo 5 cuando habla el Señor Jesús del Padre Nuestro y la enseñanza de perdonar. O capítulo 6 me parece. Y ya lo sabes, ya te lo memorizaste, ya lo leíste, ya lo oíste, pero no perdonas. Eres un oidor olvidadizo. Eres una persona que escucha, pero no hace. Y la Biblia dice perdona. Pastor, pero no siento. Precisamente de eso se trata. Lo dije al principio. A nosotros no nos define lo que sentimos. Nos define lo que hacemos. Y a ti y a mí nos va definiendo conforme vamos poniendo en práctica y vamos poniendo en acción lo que la Biblia nos enseña. Y no te estoy diciendo que hagas todo literalmente a partir de este momento. Si no lo haces, estás condenado al infierno. No. Entendamos algo. Somos llamados y estamos siendo equipados. Y hay instrumentos, hay personas que están alrededor nuestro, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que están ahí para equiparnos a nosotros, para ir escuchando la palabra y decir, wow, es que yo no he perdonado. Todavía tengo problemas con el perdón. Necesito perdonar. Ah, wow, yo no me estoy congregando. Necesito congregarme. Ahora tenemos la gran ventaja de tener las transmisiones aquí en vivo y esta comunidad está abierta y tú te congregas con nosotros cuando te pones, cuando te sientas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y estás atento a lo que estamos hablando aquí. Eres parte de la congregación, eres parte de la iglesia. Ahora, ya escuchaste el mensaje. Ahora ponlo por obra. Cuando perdonas, cuando amas al prójimo, cuando ayudas, cuando tienes misericordia de las personas, cuando lloras con el que llora y ríes con el que ríe, cuando oras por los enfermos, cuando predicas el evangelio, cuando eres un hacedor de la palabra, tú estás tomando identidad. No tus sentimientos. Pastor, pero es que no siento perdonar. Es que no siento que esa persona merezca el perdón. No se trata de lo que sentimos. Se trata de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y si Dios te manda a perdonar, lo que tú tienes que hacer es perdonar. Si Dios te manda
Amar al prójimo, tienes que amar al prójimo. Si Dios te manda a ayudar y estás leyendo la palabra y estás oyendo el mensaje de lo que estamos hablando aquí, tienes que hacerlo. Aquí hemos hablado, ¿cuántas veces no hemos mencionado acerca de compartir el Evangelio con otras personas? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo un hacedor de esa parte de la palabra? Y entonces el Señor te va mostrando las cosas que tienes que hacer. Nosotros no leemos la Biblia por cuestiones religiosas, por la cuota espiritual de la semana. Nosotros leemos la Biblia para meditar en ella, para saber qué nos está diciendo Dios que tengo que hacer. Pastor, es que aquí acabo de leer, dice, y Judas se ahorcó. ¿Tengo que ahorcarme? No, hermano, leamos el contexto. Leamos las cosas que están ahí escritas y lo que Dios está diciendo, pues a menos que seas un Judas. Pero tienes que entender que lo que Dios te está mandando a hacer y que lo que Dios te está diciendo es seguir su palabra para cumplir su propósito y tengas como resultado en tu vida buenas obras. Hermano, nosotros no buscamos las buenas obras para ser buenos cristianos. Nosotros somos buenos cristianos y como resultado de hacer lo que la Biblia nos enseña, tenemos buenas obras. Aquellas cosas que Dios ya nos dijo que vamos a hacer. Entonces, no tendríamos que batallar para poner en práctica lo que el Señor nos está mandando a hacer. Solamente toma una decisión. Solamente dile al Señor, Señor, yo quiero hacer lo que tu palabra dice que yo haga. Versículo 23. Estoy en Santiago 1, ahora versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es tu rostro natural. Pero tú ya tienes una condición espiritual. Y puede que cuando te miras al espejo dices, wow, fallé. Volví a fallar, Señor, volví a pecar. Ok, ya te diste cuenta. Ahora reconócelo, arrepiéntete y aléjate de ese pecado. No lo vuelvas a hacer. Eso es ser hacedor de la palabra. No solamente digas, es que no puedo, soy un pecador, no puedo cambiar. No, corrígelo. Ese es el propósito de leer la Biblia. Poder corregir lo que estamos haciendo mal. El propósito de la palabra de Dios, el seguir la palabra de Dios, tiene que ver con lo que Dios está esperando que nosotros hagamos y la manera en cómo Dios quiere que nos conduzcamos. Cada día, todo el tiempo. Y sí, por supuesto, habrá fallas, habrá equivocaciones, habrá momentos difíciles, habrá angustia, habrá dolor, habrá sufrimiento. Sí, todo eso es parte del paquete. Pero te aseguro una cosa, conforme tú te vuelves a ser un hacedor de la palabra y vas poniendo en práctica lo que vas aprendiendo, no solamente lo oyes, sino que lo vas poniendo en práctica. No solamente tomas notas y apuntes y la libreta se queda guardada toda la semana hasta el siguiente domingo, sino que pones en práctica lo que lees de la Biblia, lo que escuchas en el mensaje en la iglesia, lo que les digo aquí en cada reunión, y lo vas poniendo en práctica. Y dices, quiero hacerlo, pastor, pero ¿cómo? No puedo perdonar. No, sí puedes. Pero es que ¿cómo sé que lo perdoné genuinamente? ¿Cómo sé que de verdad perdoné? ¿Así? Tomando la decisión de perdonar. ¿Y cómo puedo comprobar que sí lo perdoné? Bueno, simplemente la manera más sencilla es que esa ofensa que la persona hizo contra ti no será algo que tú puedas o necesites cobrar posteriormente. Ya no esperas que la persona te pague esa ofensa, ni siquiera esperas que te pida perdón. A veces lleva tiempo, a veces tienes que esperar unos momentos, minutos, horas, días, quizás meses. A veces tengas que esperar para poder ver el resultado de un acto bueno que tú tuviste. A veces hay que esperar. A veces es inmediato. Es maravilloso ver en ocasiones cuando tú perdonas y la persona siente la libertad del perdón que tú otorgas y o solicitas perdón y sientes tú la libertad del perdón que se te fue concedido y tu vida gira de una manera radical hacia otra dirección y empiezas a ver la vida de manera distinta. Eso suele suceder en un instante también, pero también a veces se puede llevar un poco de tiempo, un poco o mucho tiempo. Pero nuestras buenas acciones, dice Pablo, a su tiempo cosecharemos por las buenas cosas que hacemos si no desmayamos. Es decir,
Hacer lo bueno tiene como consecuencia cosechas buenas. Hacer la palabra de Dios tiene como consecuencia buenos resultados en tu vida, mejores decisiones, mejores logros, mejores satisfacciones, más momentos de felicidad. Pastor, pero yo siento que me va muy mal. Mire, déjeme le leo este otro texto y quizás con esto voy terminando ya. Casi terminamos. Me queda poco tiempo. Dice Romanos, mm, capítulo 5, que es también un texto que leímos el domingo, pero déjeme desmenuzar otro poco este texto. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso ya lo expliqué el domingo, así es que no me voy a detener en eso, solamente que somos justificados por la fe. Por esta justificación que Jesús hizo por nosotros, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la gracia de Dios y nos regocijamos o nos gloriamos, como dice Pablo, nos gloriamos en esta gracia y es esta misericordia con la que Dios nos ha hecho justos. Pero dice después en el versículo 3, en adelante, al versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto, hermanos, es el complemento del versículo 1 y 2. Esto es importante para que veamos que la evidencia de esta justificación, es decir, tú y yo somos justos delante de Dios, como lo dice el versículo 1 y 2, por medio de la fe, pero la evidencia es que no se van a acabar las pruebas. La evidencia, cuando dice alguien, es que cuando tú ya estás bien con Dios y estás en paz con Dios y estás en una buena relación de santidad con Dios, se acaban los problemas. Eso no es así. Bueno, al menos no es lo que dice Pablo en este pasaje. Dice, vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir teniendo dificultades, pero hay una diferencia cuando tú ya estás en el Señor a cuando no estás en el Señor. Cuando tú estás en el Señor, encuentras que en medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades, tú encuentras la paciencia para superarlas. Vas a tener en tu corazón la calma, la tranquilidad. Por eso no son tus emociones, son tus convicciones las que deben conducirte. Y entonces cuando te encuentras en una dificultad, entenderás y sabrás que en su momento, en el tiempo del Señor, en la misericordia de Dios, saldrás de esa circunstancia. Y tienes la paz en tu corazón, la paciencia en tu corazón, sabiendo que esta paciencia está siendo probada en el Señor. La fe está siendo probada, como dice Santiago, está siendo perfeccionado, está siendo mejorado. Y esta manera de ser eh, probado por Dios produce en ti la esperanza de saber que no estás solo, que vas a salir de ello, que vas a salir victorioso, que Jesús ya venció en la cruz y Él te da la victoria en medio de tu circunstancia. Esa tranquilidad que puedes encontrar delante de Dios, decir, Señor, sé que esto es difícil, sé que este momento es complicado, sé que lo que me pasa no encuentro la solución o no veo la solución, pero tú estás conmigo. Tú no me vas a dejar. Yo soy más que vencedor. Tú has hecho tu obra perfecta en la cruz del Calvario. En la cruz dijiste consumado es decir, todo está hecho. No hay nada que agregar. Padre, puedo esperar en ti. Puedo tener confianza en ti, saber
que no estoy solo, sino que mi esperanza está puesta en que saldré victorioso, victoriosa de esta circunstancia. Y es maravilloso porque tu esperanza no te va a avergonzar. Es decir, no vas a quedar en ridículo de que Dios te abandonó, que Dios no escuchó tu oración, que no viste la solución al problema, que se te pasó tu oportunidad, que Dios te ha dejado solo. No, vas a encontrar la respuesta de parte de Dios, una respuesta favorable. Es decir, no serás avergonzado, no serás avergonzada. Dios te va a responder. ¿Cuándo sucede todo esto? Cuando nosotros somos justificados por la fe. No es lo mismo enfrentar una situación sin Cristo que enfrentar una situación con Cristo. Pastor, entonces, ¿de qué sirve, AXA, de qué sirve que yo venga a Dios, vaya a la iglesia, me congregue contigo cada martes y cada domingo que haces una transmisión y escuche la palabra de Dios y ore y me congregue y lea la Biblia y ayune y ofrende y ayude al prójimo y ame al prójimo y ayude a la gente y sea generoso y tenga misericordia y perdone y todo? ¿De qué sirve si al final de cuentas voy a seguir teniendo problemas? Porque uno piensa que conforme más avanza en el espíritu, menos problemas tiene. No. Uno piensa, muchos cristianos creen que cuando están bien con Dios, cuando su relación con Dios es buena, entonces se acabaron los problemas. La Biblia nos enseña que tendremos problemas aún cuando tengas una excelente relación con Dios. ¿Qué es la diferencia entonces? La diferencia es el resultado de esos problemas. Saber que tienes una esperanza y que esa esperanza no te va a hacer quedar mal. Es decir, vas a salir bien librado de tu circunstancia. Vas a poder encontrar la paciencia, vas a poder superar la prueba, vas a encontrar el alivio en Dios, sabiendo que en medio de todo lo que te está pasando, Dios está contigo. Hay una gran diferencia. No es llorar desesperados en los rincones. Es que ahora, ¿cómo voy a salir de este? ¿Quién me va a ayudar? Nadie me quiere, todos me odian, estoy solo. No, encuentras una respuesta, encuentras tu esperanza en el Señor, tienes alivio, tienes tranquilidad. Las cosas se miran de manera diferente cuando estás en Dios. Pastor, pero a mí no me pasa, yo tengo problemas y me desespero. Bueno, por eso necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Por eso tienes que perdonar, por eso tienes que amar, por eso tienes que buscar al Señor, por eso tienes que orar, por eso tienes que leer la Biblia, para poder encontrar dentro de tu corazón la tranquilidad que da la fe de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, somos justificados, somos llamados justos, esa es nuestra identidad. Y si somos llamados justos y aún así tenemos problemas, entonces ahora la diferencia será entre alguien injusto que tiene problemas y tú que eres justo y que tiene problemas. La diferencia será que tu esperanza no te avergüenza. Y tu esperanza es Jesús. Él es el ancla que te tiene sujeto delante del trono de Dios para que tu vida no deambule por el mundo como un barco que no es llevado por el viento de aquí para allá. Hay un ancla que te hace volver a la presencia del Señor, se llama esperanza, y esa esperanza es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y entonces tendrás dificultades, tendrás necesidades, pasarás por situaciones difíciles, te podrás sentir solo, es más, estarás solo o sola, pero no serás avergonzado o avergonzada, porque el Señor está contigo. Y entonces si hay diferencia, si vale la pena esforzarnos en ser hacedores de la palabra, porque hay una diferencia. Hay alivio en tu alma, hay tranquilidad en tu corazón, hay serenidad en medio de los problemas. Puedes tener, se los decía el domingo, dejamos de angustiarnos vanamente o inútilmente por lo que pueda pasar con nuestros hijos. Ellos estarán bien. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor Axel, que es profeta y que además apóstol y que además es el ungido del Señor, y porque él dijo que mis hijos estarán bien, yo voy a tener tranquilidad. No, hermano, no lo dije yo, lo dijo el Señor. Bueno, hoy lo repito, pero el que habló acerca de ti y de tu familia fue el Señor. Está en la palabra, por eso necesitas leer.
Por eso necesitas encontrar en la palabra lo que te define como hijo de Dios. No tus emociones. Es que tengo tanto temor, pastor. Sí, yo también he tenido temor. Yo también he tenido miedo. Me he sentido desesperado. He tenido la angustia, la vergüenza de no saber qué va a pasar con mi vida. También lo he sentido. Y por eso les decía al principio, no es que no tengas sentimientos, es que tienes dominio propio para que tus sentimientos no determinen tu vida. Y tú puedas reconocer y decir, wow, este miedo no es normal. Esta angustia no es normal. Esta depresión, esta tristeza no es normal. No está bien dentro de mí. Señor, encuentro en ti mi esperanza. Puedo poner en ti mi confianza. Tú no me vas a avergonzar. Tú me levantas, Señor, tú fortaleces mi vida, tú me ayudas en cada momento. Señor, quiero poner mi confianza en ti, quiero ser un hacedor de tu palabra, caminar con certeza, con seguridad. Tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, porque eso me ayuda a que mi identidad no se pierda y no me olvide que yo he sido justificado, que soy justo delante de ti porque tú me has justificado, que soy tu hijo, que no estoy solo, que tú estás conmigo, que, no estoy, que la enfermedad no es mi destino, que tú has sufrido mis enfermedades y has llevado mis llagas, que tú eres mi sanador, que tú eres mi fuerza, mi pronto auxilio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi guía, tú eres mi consolador. Hermano, necesitamos leer la Biblia. Y aunque nos sentimos en algún momento desesperados o atribulados, porque las circunstancias, la tormenta es terrible, porque la tempestad es imparable, ok, entonces miras la palabra de la verdad. Y entonces entiendes que tú eres lo que dice la Biblia que tú eres. Y tendrás una esperanza que no te avergüenza. Y esas son evidencias que hemos aceptado con mansedumbre en nuestro corazón la palabra que Dios nos ha dado. Tenemos tanto miedo y tantos afanes y tantas preocupaciones que hasta a veces que a veces el engaño que sufre nuestro corazón es engañado y hasta cuestionamos si lo que la Biblia dice es cierto. Dudamos que la Biblia diga que yo soy su hijo. Dudamos que la Biblia diga que soy sano, que Él está conmigo, que Él no me dejará, eh, eh, hasta el fin del mundo va a estar conmigo. Y entonces cuando enfrentamos una situación de emociones y sentimientos que tratan de perturbar nuestra identidad, que tratan de distorsionar nuestra vida y saber quiénes somos, cuando los sentimientos, la presión, las circunstancias, los problemas tratan de robarnos la tranquilidad del alma, tú encuentras en la palabra del Señor que Él es fiel a su palabra. Dice Pablo aquí en Romanos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Es decir, Pablo nos recuerda y dice, cuando tú estabas mal, en pecado, sin Dios, Dios tuvo misericordia de ti, te perdonó, y su Hijo, Él dio la vida de su Hijo para que tú fueses justificado. Y estabas en pecado. Ahora imagínate, ahora dice Pablo, ahora piensa esto, ahora que ya eres justificado por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿cuánto más no cuidará Dios esta relación que tiene contigo? Y mostrarte lo que tú eres para Él. Por eso dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Colosenses capítulo 3, vestíos, dice Pablo a los colosenses, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. A la gran mayoría de nosotros tenemos un espejo en nuestra habitación o fuera del baño o en el baño, y cuando terminamos de vestirnos, no, nos miramos en el espejo a ver cómo nos vemos.
Generalmente lo hacemos todos. No digo que sea una regla, ni digo que tú lo haces. Generalmente lo hacemos. Y cuando nos miramos en el espejo, procuramos ver, o esperamos más bien, esperamos ver que la imagen que recibimos sea una imagen agradable. Dice Pablo a los colosenses, hermanos, si te vas a mirar al espejo, ponte la ropa correcta. Vístete pues como un escogido de Dios. Tú eres una persona santa y eres una persona amada. Me encanta que use estas dos descripciones para definirnos a nosotros. Si te miras en el espejo y te vistes como un escogido de Dios, ya vimos que fuimos escogidos por Dios, justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Jesús, es siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, ya, vimos eso. Bien, ahora dice Pablo a los colosenses, ahora vístete como alguien escogido de Dios. Si te vas a vestir de algo, si te vas a tener la identidad de algo o de alguien, de ser alguien, toma la identidad de ser un escogido de Dios. Y me encanta porque completa esta palabra de escogidos, definiéndonos con lo que somos. Dice, somos santos y amados. Amén. Amén. Tú eres una persona santa, es decir, sin pecado, porque fuiste justificado. ¿Te das cuenta cómo Dios nos define lo que somos? No necesitas definirte por lo que sientes. Pastor, pero es que yo a veces siento miedo, entonces soy un hipócrita. No. Pastor, pero es que yo a veces siento ganas de pecar, entonces soy un falso, soy un pecador. No, hermano. Vístete. Te vas a mirar frente al espejo. ¿Cuál es el espejo que nosotros miramos? La palabra. La palabra de Dios nos define, nos enseña lo que hay en nosotros. Cuando tú encuentras en la palabra un señalamiento, algo que hiciste mal, corrígelo, arrepiéntete. Has sido justificado. Dios te llama a ti una persona santa, sin pecado. Y además dice amados. Y para entenderlo de amados necesita leer Romanos capítulo 8, cuando dice el apóstol Pablo que no hay nada, absolutamente nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. No existe nada, hermano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, etcétera, etcétera, etcétera. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Son dos términos que no se te deben de olvidar, que te definen a ti en la palabra de Dios de quién tú eres. No son cómo te sientes. No son tus sentimientos los que te definen qué eres delante de Dios. Para empezar, Dios te escogió. Y Dios te escogió y dice, ok, te escojo a ti. Olga, Blanca, Elizabeth, María Paula, a todos ustedes, Cecilia, Claudia Barragán, todos. Si alguien no mencioné, Rocío Flores, Elizabeth, todos ustedes. Dios te dice, tú has sido escogido. Tú eres escogido mío. Tú eres escogida mía. Yo te escogí a ti. No, no te impusieron. No alguien viene y dice, ay, ahí te encargo este. No. Yo te escogí y no me equivoqué. Te escogí porque así me plació a mí escogerte a ti. Quiero que tú seas mi escogido, mi elegido, mi elegida. Y dice el Señor, tú eres una persona santa y amada. Nosotros somos eso, hermano. Y luego Pablo nos dice, ¿cuál debería de ser nuestra conducta como personas santas y amadas? Es decir, dice Pablo, tú eres una persona santa y amada. Santa porque no hay pecado en ti, eres justificado. Amada porque no hay nada que me pueda separar de ti. El amor que yo tengo por ti no se termina, no se acaba. Es inagotable. Esa es la misericordia de Dios, es el amor inagotable de Dios. Ok. Y son nuevas cada mañana, imagínate. Bien. Dice Pablo, tú eres una persona santa, amada, que tiene estas conductas. Entrañable misericordia, benignidad, humildad. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, entrañable misericordia,
benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que soportan unos a otros, perdonas unos a otros, que si alguien tuviera una queja contra ti, se perdona. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si tienes problemas para relacionarte con tu esposo o con tu esposa, tienes que vestirte de esta identidad. Tienes que tener esta identidad, que eres una persona escogida, que eres amada y que eres santa, o que eres santa y que eres amada. Pero además tiene todas estas actitudes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que puede soportar, que puede perdonar, porque entonces todo esto es la vestidura que nosotros tenemos, que es la vestidura del amor. Y esto nos permite relacionarnos bien con los demás. Es maravilloso oír una mamá decirle a su hijo, perdón, es maravilloso oír a la mamá que le dice al hijo: obedéceme porque soy tu madre, ¿ok? Es bueno. Qué bueno que el hijo sepa que esa mujer es su madre y que la tiene que obedecer. Eso es bueno. Pero ¿quieres tener un vínculo perfecto con tu hijo? Ámalo. Ámalo. Qué bueno que tu esposo sabe que tú eres una mujer que está ahí para ayudarlo, para cuidar de él, ver por él, respetarlo. Qué bueno, qué bueno que sepa eso tu esposo. Está bien, es bueno. Pero ¿quieres tener una relación muy buena con él? Ámalo. Esposo, ¿quieres tener una buena relación con tu esposa? Ámala. Ese es el vínculo perfecto, es la mejor conexión que hay entre los seres humanos, el amor. La mejor manera de relacionarte con otro ser humano es por medio del amor. Amar a la persona. Ahora, normalmente a nosotros nos cuesta mucho trabajo amar a las personas porque queremos amar lo que hacen. Y no es así, no es así como funciona. Nosotros amamos a las personas por quienes son, no por lo que hacen, sino por quienes son. Amas a tu prójimo porque es un ser humano. Amas a tu jefe en el trabajo porque es un ser humano, porque es una persona, porque es criatura del Señor. Amas a tus hermanos en la congregación porque son personas, porque son seres humanos, porque son tus hermanos de la congregación. No, nos cuesta mucho trabajo amar al prójimo porque queremos amar sus conductas, queremos amar sus ideas, queremos amar sus decisiones. Y no es eso lo que nosotros amamos. Tan es así, la manera en cómo nosotros debemos amar a las personas es amarlas por quienes son, por ser personas. Es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Dios ama tus pecados? No, los aborrece. ¿Dios ama tus decisiones? No, a veces hasta él mismo le da miedo las cosas que tú decides. Estoy bromeando, por supuesto. Pero Dios no ama ni siquiera tus sentimientos. Dios te ama a ti, por quien tú eres, una persona escogida, amada, santa. Espero poder explicarme de esto. Dice, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. El resultado de tener un vínculo de amor con los demás es tener paz. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo que leíamos de Santiago. No te mires en el espejo, mírate en la palabra. Haciendo la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra. Y versículo 17, estoy en Colosenses 3, ahora el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Quiero terminar aquí. Quiero parar con esto. Detenerme en este texto y solamente dejar en tu corazón que la mejor manera de encontrar paz en tu vida y tranquilidad en tu relación con Dios es la manera en cómo tú te percibes a ti mismo. El mundo nos está diciendo quiénes somos. Lo dije el domingo. El mundo nos está queriendo poner cicatrices en el rostro acerca de quiénes somos. Que eres el abandonado, que eres el divorciado o la divorciada, que eres a la que le pusieron los cuernos, que eres el ladrón o tú eres el que pusiste los cuernos, que eres el mentiroso, que eres el que está solo, que eres el que está enfermo, que eres al que se le olvidan las cosas, que eres el que no da o no tiene la capacidad para triunfar. En fin, el mundo, los demonios, Satanás, nuestra propia carne, trata de ponernos etiquetas para definirnos quiénes somos. A mí me encanta que el Señor nos defina a nosotros y nos dice, yo te escogí, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. No es de que decidiste ser bueno y encontraste el cristianismo para ser bueno, o el catolicismo, o el islamismo, lo que quieras. No, yo te escogí a ti. Yo te escogí para mostrarte el camino que debes seguir. Tú eres mi escogido, tú eres mi escogida. Nadie me escogió a mí, yo los escogí a ustedes. Yo te amé primero a ti. Eres una persona amada por Dios. Dios te ha amado a ti. Tanto amor tiene Dios por nosotros que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y Él se entregara por nosotros en la cruz para que nosotros fuésemos justificados, perdonados, librados de ir al infierno. Él lo hizo por ti. Y lo hizo porque te ama. Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los textos más conocidos entre los cristianos, nos deja claro esto. De tal manera, Dios te ha amado y ha amado al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama, te escogió y te ama. Y nada, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, nada te puede separar del amor de Dios. Pero además, siendo y creyendo lo que la Biblia dice, que somos justificados por la fe, hoy entendemos que somos santos delante de Dios. Si estás buscando tu identidad para saber quién eres, empieza por estos textos. Empieza por estas definiciones que Dios hace de nosotros. ¿Escogidos? ¿No eres un azar? Si los demás te desecharon, si los demás te abandonaron, si los demás te traicionaron, Dios no te traicionó, Él te escogió. Amado, si los demás te odiaron, te criticaron, te juzgaron, te condenaron, te señalaron y te etiquetaron, Dios dice, no, yo te amo. Y Él además te hace una persona santa. Es decir, el pecado no tiene ninguna ventaja sobre ti. Santo significa apartado para lo que Dios quiere usar. Nosotros hemos sido apartados para Dios. Y Dios quiere usar tu vida, no solamente para que seas una persona que canta alabanzas o que canta cantos delante del Señor, sino una persona que también puede transmitir a otros este amor. De ahí, lo demás lo irás descubriendo en la palabra, el perdonar, el no juzgar a los demás, el ser generoso, el tener misericordia, el mostrar tu amor y tu bondad, los frutos del Espíritu, lo irás aprendiendo y estarás siendo perfeccionado porque hay un equipo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que te están equipando constantemente, trayendo palabra a tu vida para que tú cumplas el propósito del cual Dios te llamó y tengas como resultado de esa vida de escogido, de amado y de santo, tengas como resultado las buenas obras que Dios espera de ti.
Nos afanamos tanto en cumplir con liturgias y con religión y con reglas doctrinales y religiosas, pensando que eso quizás nos haga más santos, o nos haga más cristianos, o nos haga más escogidos, cuando en realidad Él lo hizo todo. Tengamos gratitud, mostremos gratitud. La mujer que lavaba los pies de Jesús, ahí en la casa de Simón, el fariseo, y que le enjugaba los pies con sus lágrimas y trajo este aceite, esta esencia, esta fragancia hermosa, este perfume caro. Eh, esta mujer le limpiaba los pies y Jesús dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y una de las cosas que impide que tú y yo mostremos nuestro amor a Dios es que no somos agradecidos. No entendemos de todas las cosas de las que Dios nos ha librado. Por eso necesitamos ser hacedores de la palabra, para poder encontrar en la palabra todo aquello de lo que Dios nos ha librado. Hasta aquí termino mi enseñanza esta noche. Espero que sea de bendición para tu vida. Ponme ahí amén. Sí, lo entendí, me queda claro. Gracias, Señor. Comenta algo para saber que esta palabra ha edificado tu vida, ha sido de bendición y bendice tu vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida y pido al Señor que Él no detenga su mano para bendecirte, para ayudarte, para sostenerte, para transformarte y que logres todo aquello en lo que Dios tiene un plan para ti. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todos tus bienes, bendigo tu entrar y tu salir, bendigo aquello que emprendes, aquello que inicias, aquello que estás terminando, bendigo todo lo que hagas en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que a ti nunca se te olvide que ha sido Dios, ha sido Jesús quien te ha amado y eres una persona amada delante del Señor. Puedes encontrar más cosas en la Biblia que Dios dice acerca de ti. Por lo pronto recuerda estas: escogido, amado, santificado. Escogido, amado, santificado. Eso es lo que eres delante del Señor. Bendigo tu vida. Deja un amén, al menos ahí un comentario, un testimonio, algo que hayas aprendido de esto, algo que llena tu vida y que la palabra de Dios sea el instrumento que Dios usa para perfeccionarte cada día y que puedas caminar en todo tiempo y en todo lugar siendo perfeccionado por la palabra de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Gracias, hermana Blanca. Dice amén. Gracias por sus enseñanzas. Bendiciones a usted y a su familia. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes también por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo a ti, a tu campeón, a tu niño. Que el Señor siga usando sus vidas, a tu esposo, perdón. Que Dios siga usando sus vidas para bendecir a otros más. Sean muy bendecidos. Tú, tu esposo, tu niño, sean muy bendecidos y que sus planes y sus sueños sean concebidos en el Señor. Gracias, gracias a todos, a los demás, hermana Olga, hermana María Paula, hermana Blanca Reyes, pastora Ceci, gracias, Verónica, Vero, Dios te bendiga, Vero, qué bueno que te conectaste, Dios te bendiga también, por ahí estaré leyendo, dejen un like, compartan el video en sus redes sociales si pueden hacerlo. A veces las redes sociales son muy personales y no compartimos todo. Pero si puedes hacerlo o tienes otra cuenta o estás en algún grupo de cristianos en los que tú pertenezcas y crees que puedes compartir este mensaje, compártelo. Creo que muchos hermanos podrán encontrar fortaleza en estas palabras y espero sea de mucha bendición para todos ellos. Gracias, por aquí estuvo Vero. Gracias, Vero. Hermana Olga, hermana Blanca, hermana María Paula, pastora Ceci, hermana Elizabeth Rivera, ¿quién más vi por acá? Claudia Barragán, gracias también. Elizabeth Merino, hermana Elizabeth Merino, gracias también por escucharnos. Dios les bendiga, el Señor sea con todos ustedes. Por aquí nos dejaron su like. Rosa Elba Robles Escobar, hermana Rosa Elba, sé que lo oye después, que nos deja su like para no dejarlo pasar, pero oye después los mensajes. Gracias.
Elizabeth Rivera, gracias también. Elizabeth Merino, gracias Elizabeth. Gracias hermano por sus enseñanzas. Gracias a Dios, Elizabeth, un abrazo fuerte y qué bueno que sea de bendición para sus vidas. Luis Leiva, un abrazo Luis, Dios te bendiga. Vero, ya saludamos a Vero. Elizabeth Merino también, Vero y Elizabeth Merino, Dios les bendiga. Hermana Olga, Dios les bendiga, un abrazo fuerte. Blanca Reyes, gracias, un abrazo fuerte. Y a todos, repito tantos nombres que dicen, ay, ¿cuántos escuchan al pastor? No, lo que pasa es que lo repito en sus saludos, lo repito en sus likes, lo repito en los que comparten, lo repito a todos. Pero gracias, de verdad, ustedes hacen posible que lleguemos a mucha más gente. Les bendigo, les agradezco su compañía y vamos a orar. Déjenme orar por ustedes, que el Señor les llene de bendición. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros pensamientos. A veces andamos perdidos, sin identidad, sin saber quiénes somos. Pero cuando nuestro corazón muestra gratitud acerca de lo que tú haces y lo que has hecho por nosotros, y entendemos lo que tu palabra nos enseña respecto a quiénes somos en Cristo, hay una mansedumbre que se produce en nosotros que genera un cambio. Esa virtud que es el tener el control de las cosas, una actitud para tener una actitud de humildad y docilidad delante de ti, Señor, para poder mostrar calma y tranquilidad con nuestra esperanza en ti, sabiendo que no seremos avergonzados. Hoy bendigo la vida de mis hermanos y hermanas, de todos aquellos quienes escuchen este mensaje, y que tu Espíritu Santo hable tan fuerte y tan claro a sus vidas, para que no haya ni una pizca, ni un céntimo, ni una milésima parte de incertidumbre en sus corazones acerca de quiénes son en Cristo Jesús, sino que al contrario, hay una certeza en sus vidas de que han sido llamados, que han sido escogidos, que han sido santificados y que tú les has amado a todos y cada uno de ellos con amor, un amor inexplicable, inagotable, un amor que llena sus vidas. Gracias Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues es un gusto verles, saludarles. Gracias, Alberto Nova. Gracias, mi hermano. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Gracias por estar aquí. El Señor llene de bendición sus vidas. Dejen sus comentarios, compartan el video y nos vemos la próxima transmisión. Estamos en un proyecto, por ahí ya se los he comentado. Hermanos, yo sigo trabajando en los libros, créanme. Estamos queriendo hacer las cosas de manera correcta y vamos a registrar las obras de los libros que estamos compartiendo, que queremos compartir con ustedes. He aprendido la lección de que necesito registrarlo antes de publicarlo. Y alguien me dio esos consejos. La música, tenemos algunas canciones que queremos compartir con ustedes, pero también denos oportunidad de completar el trabajo completo. Estamos trabajando sobre las partituras, sobre la letra, para poder registrarlas y compartirlos con todos ustedes. Es un arduo trabajo, es mucho por hacer. Todavía sigo trabajando en lo secular, así es que la mitad del día la ocupo en mi trabajo, el resto del tiempo para mi esposa y mis hijos, y el resto del tiempo para las demás cosas que tengo que hacer. Así es que ténganos paciencia, todo está ahí, estamos trabajando para el Señor y solamente les pedimos su paciencia y su respaldo en oración para que todos los proyectos se lleven a cabo. Dios es bueno, no nos ha dejado y Él estoy seguro que no les dejará a ninguno de ustedes. Les mando un abrazo bien fuerte, bien grande, que el Señor bendiga sus vidas y les lleve a grandes y enormes bendiciones. Nos vemos el próximo domingo desde la comunidad Manto Nuevo. Bendiciones. Adiós.